Bienvenidos a nuestro viaje por la fascinante industria de bocadillos y papas fritas, una industria que ha capturado el paladar de muchos y se encuentra en una constante evolución. La producción de papas fritas, chips de tortilla y otros bocadillos aún está en auge. Es una industria altamente competitiva, impulsada por la demanda constante de sabores deliciosos y opciones para capturar a los consumidores. Pero, ¿cómo se logra esta transformación desde la materia prima hasta los bocadillos que todos disfrutamos? Vamos a sumergirnos un poco en el interesante mundo de la fritura industrial. Las verduras y otros alimentos crudos son cocidos mediante el proceso de fritura por lotes. Este método implica sumergir el alimento en aceite de cocina caliente hasta que esté perfectamente cocido y luego retirarlo del aceite. Cuando los alimentos crudos entran en contacto con el aceite caliente, este reemplaza la humedad natural de los alimentos mientras se cocinan, creando esa textura crujiente y deliciosa que todos conocemos. En la fritura industrial se pueden emplear tanto procesos discontinuos como continuos, y ambos tienen sus propias características únicas. En el método de fritura continua, los alimentos se desplazan a través del aceite de cocina sobre un transportador, garantizando una cocción uniforme y eficiente. A continuación, profundizaremos en el proceso de realización de estas frituras. Ahora que conocemos un poco sobre la diversidad de bocadillos, es momento de conocer también sobre el proceso de preparación de las papas que proceden a convertirse en esas deliciosas papas fritas que todos disfrutamos. Una vez que llegan los camiones cargados de la materia prima, todo comienza con la preparación inicial de la papa. En las tolvas de limpieza se elimina la suciedad, las papas en mal estado y otros desechos. Un paso crucial para garantizar la calidad desde el principio. Luego, las papas pasan a través de lavadoras y peladoras de abrasión, vapor o lejía. La abrasión, siendo el método más popular, garantiza una limpieza a fondo. La preparación puede ser discontinua o continua, según la cantidad de papas a pelar. El siguiente paso es el corte, realizado mediante una cortadora giratoria. Las rodajas resultantes pasan por carretes giratorios, donde el agua a alta presión separará las rodajas y elimina el almidón de las superficies cortadas, un paso esencial para lograr la textura perfecta. Las rodajas se transfieren al tanque de enjuague para su enjuague final. Luego, la humedad de la superficie se elimina mediante métodos como el tambor giratorio perforado, rodillo exprimidor cubierto de esponja de caucho, sistemas de aire comprimido, cinta de malla vibratoria, aire caliente o extracción centrífuga. Ahora, las papas parcialmente secas se sumergen en el emocionante proceso de fritura. La mayoría de los productores utilizan un método continuo, donde las lonchas se desplazan automáticamente a través de la freidora sobre una cinta de malla. La elección del aceite es crucial. Los aceites de semilla de algodón, maíz, maní, canola y soya son muy populares, mientras que las grasas animales son raramente utilizadas en esta industria. El proceso para otras papas fritas sigue una ruta similar. La materia prima extruye y corta antes de entrar en la freidora. En algunos casos, las papas fritas incluso pueden tostarse antes de freírlas, añadiendo un toque de adicional de sabor. Pero detrás de todo este proceso de la fritura industrial existe un gran impacto ambiental. Las emisiones son un tema muy importante a considerar, ya que estas son una base de datos que enumera la cantidad de contaminantes descargados a la atmósfera. Las partículas son el principal contaminante del aire liberado durante la fritura. Cuando los alimentos húmedos, como las papas, entran en contacto con el aceite caliente, la rápida vaporización de la humedad resulta en un burbujeo violento. Las gotas de aceite de cocina y posiblemente vapores son arrastrados a una corriente de vapor de agua, liberando emisiones hacia la atmósfera. Cuando se utilizan controles de humisión, los dispositivos recolectan el agua condensada y las gotas de aceite antes de que las emisiones se dirijan a la atmósfera. Factores como el rendimiento del proceso, la temperatura del aceite, el contenido de humedad del material de alimentación, el diseño de equipo y los controles de emisiones de la chimenea influyen en la cantidad de partículas emitidas.
Además, los compuestos orgánicos volátiles se generan al freír con mucha grasa. Aunque no representan un porcentaje significativo de las emisiones totales debido a la baja presión de vapor de los aceites vegetales, pueden surgir cuando el aceite queda atrapado en el vapor de agua durante la fritura, descomponiéndose en productos volátiles. Incluso las tostadoras, aunque se espera que emitan cantidades insignificantes de CO2 y productos de combustión, se deben de tener en cuenta. Proporcionan factores de emisión de partículas controladas y no controladas, ofreciendo una visión completa del impacto ambiental. Los factores de emisión que calculan el peso de las partículas, o COB, son toneladas de producto terminado, incluida la sal y los condimentos. Son cruciales para comprender y mitigar el impacto ambiental. Estos factores varían según el tipo de snacks y si se emplean o no controles de emisiones. En resumen, la fritura industrial, aunque deliciosa, no está exenta de desafíos ambientales, y la implementación de controles de emisión y la conciencia de factores que influyen en las emisiones son pasos esenciales hacia una producción más sostenible. Pero bien, esas emisiones cuentan con técnicas que nos permiten estimar la cantidad de emisiones producidas en el proceso. Dentro de estas técnicas se encuentran las principales, que son las encuestas, los modelos de emisión, los factores de emisión y, por último, el balance de materiales. Para utilizar la técnica de factor de emisión, nos basamos en los valores de los diferentes factores de emisiones y la tasa de actividad. Dentro de la tabla que se encuentra en la bibliografía de la norma AP42 se puede observar los factores de emisión de pruebas ya realizadas. Para lograr identificar los posibles contaminantes emitidos, se hace uso de softwares que nos permiten tener acceso a la información que se encuentra en la base de datos. Son los que podemos observar en el video. Estos softwares contienen información sobre los contaminantes que son de nuestro interés para este caso en particular, y estos mismos datos son los que nos ayudarán en el caso de querer determinar la cantidad de emisiones totales. Ahora hablaremos un poco sobre un aspecto que permite mitigar el impacto ambiental de la fritura industrial, y es el control de emisiones. Enfrentar las partículas liberadas durante el proceso es esencial para promover una producción más sostenible. Las freidoras de papas fritas, debido al alto contenido de agua que se encuentra en las papas, generan elevadas cargas de partículas en las corrientes de escape. Es aquí donde entra en juego el equipo de control de emisiones. Entre los dispositivos utilizados encontramos eliminadores de niebla, dispositivos de impacto y depuradores húmedos. Estos son esenciales para capturar y reducir la cantidad de partículas que salen hacia la atmósfera. Un dato interesante es que debido al alto contenido de humedad en la corriente de escape de las freidoras, los incineradores catálicos y térmicos no resultan prácticos como dispositivo de control. Controlar estas emisiones no solo es una responsabilidad ambiental, sino también un paso hacia la sostenibilidad en la producción de bocadillos. Los eliminadores de niebla, dispositivos de impacto y depuradores húmedos son aliados cruciales en este viaje hacia una producción más limpia. En conclusión, implementar y mantener equipos de control de emisiones en las freidoras de papas fritas es esencial para reducir el impacto ambiental de este proceso. Enfrentemos juntos el desafío de producir bocadillos deliciosos y de manera sostenible.